nuevo capítulo. Se llama El diario de una emprendedora y aquí voy a ir como compartiendo todos mis procesos actuales, pero también los que ya hice. Así que vamos a empezar un poquito de quién soy, un punto de inicio. Primero, ¿cómo comencé a emprender? Comencé a emprender creo que a mis 10 años, tenía 10 o 11 años, mi primer negocio. Ok, mi primer negocio fue vendiendo ponquecitos en el colegio. Te voy a explicar cómo fue todo esto y cómo obviamente vas a escuchar en este nuevo capítulo el diario de una emprendedora por lo menos los primeros 20 años de mi vida. Obviamente a mi mamá, porque mi mamá es una emprendedora y de ahí nací yo. Entonces te voy a ir compartiendo como que todo esto desde mi mamá y luego cómo lo voy pasando para mí. Tomé algunas noticas que también te voy a ir colocando y por supuesto fotos para que te vayas como metiendo en el papel. Primero empecé mi primer negocio a los 10 años. Me había mudado de una ciudad a otra dentro de mi país y el colegio nuevo, era todo nuevo, ¿ok? Todo nuevo. Mi mamá trabajaba desde casa, entonces la verdad que fueron uno de los mejores momentos. O sea, yo tuve una infancia muy bonita, pero esa infancia, o sea, esa parte de mi vida me gustó mucho porque yo siempre cuando llegaba a la casa estaba mi mamá, entonces pasábamos mucho tiempo juntas. Mi mamá siempre ya tenía la comida lista, le encantaba cocinar. Entonces siempre cuando llegaba, o sea, ya habían desayuno, almuerzo, cena, merienda, postres, todo así listo en la mesa. O sea, era como un momento. Mi mamá sabía que yo necesitaba hacer cosas porque desde muy chiquitica he sido como muy activa. Entonces, me enseña a hacer mi primera receta. O sea, ya yo sabía hacer tortas, pero yo dije, vamos a hacer tortas chiquitas, es decir, ponquecitos. Entonces mi mamá había comprado una bandeja de ponquecitos y yo, listo, vamos a hacer ponquecitos, pero muy para nosotros. Entonces, sí, a ella se le ocurrió la idea, o a mí, le voy a preguntar, se los dejo por aquí, si ella se acuerda. Yo sé que decidimos en ese momento, cuando ya ella compra la bandejita de hacer ponquecitos, vender ponquecitos en el colegio. Bueno, a mi pena, la verdad que no he tenido mucha, o sea, eso creo que es el primer paso que me ayudó mucho en cuanto a la personalidad, o sea, para todo lo que venía después. Creo que esto, que ya era parte de mi personalidad, fue muy, muy clave, o sea, no tener pena. Pero no fue que yo nací y no tenía pena, no, o sea, creo que mi mamá me enseñó a no tener pena. ¿Cómo hacía? O sea, si por lo menos estábamos caminando en un centro comercial y a ella le gustaba una camisa o algo, por poner un ejemplo, ella no entraba, me preguntaba, me decía, anda tú y pregunta. Y obviamente me daba pena, pero me decía, ¿qué te van a decir? Usted vaya con toda la seguridad y pregunte normal. Usted es un humano y esa persona es otro humano, no se lo va a comer. Y como que ahí fue como implementando la semilla. Por supuesto, cuando me dice vender ponquecitos en el colegio, ya a mí eso no me interesaba. Yo sí emocionada, teníamos una cajita plástica, no sé cómo es, era como de este tamaño, más o menos así. Yo no sé si más o menos tiene la proporción, pero entraban como unos 50 ponquecitos. Entonces yo, sí, vamos a entrar ponquecitos, compramos eso tiene un nombre, los papelitos que van en los ponquecitos. Le pusimos los nombres, esos, y yo, ay, pero eso sí está muy vacío. Entonces compramos estos potes de mayonesa que uno compra para poner la salsa y la ketchup. Entonces le pusimos leche condensada, le pusimos sirope de chocolate y mi mamá compró chispitas de chocolate y chispitas de lluvia de colores. Entonces ya compramos eso y yo me fui al colegio al día siguiente con mi bolso dentro, ¿verdad? Y mi cajita de ponquecitos. Y cuando el mundo me ve con los ponquecitos, creían que eran como de uso personal, o sea, como para comérmelo. ¿Y te vas a comer todo eso? Y yo les digo, no, los estoy vendiendo. Te voy a poner, no sé, un bolívar. No me sé el precio, no me acuerdo el precio en este momento. Entonces, ¿cuánto quieres un bolívar? Y para mi sorpresa, los vendí antes de entrar al colegio. O sea, antes de entrar como al salón, los vendí, sí, dame uno, y dame uno. Y sí recuerdo como que a la gente le daba como risa, sobre todo a mis compañeros, les da como que entre risa y pena ajena. Pero había mucha confianza, era como, ¿en serio estás vendiendo? Y yo, sí, cómprame uno. Y ellos, ay, sí, dame uno. O sea, fue como, ese choque fue raro, pero nunca me dio pena. O sea, también tenía como ese círculo muy controlado, entre comillas, a pesar de que yo era nueva, tendría que todos estos compañeros eran nuevos, no tenía pena. Yo cambiaba mucho de colegio, que esa es otra cosa que después les cuento.
Entonces no me importaba, no me daba pena. Al día siguiente yo dije, no, esto me encanta. Al día siguiente llevé más ponquecitos. Y así fue, no sé por cuánto tiempo, llevé ponquecitos. ¿Qué pasó? Dentro del salón de mi clase, o sea, yo vendía ponquecitos afuera y las personas o sea, de otros salones venían a mi salón a buscar los ponquecitos. Porque donde nosotros estudiábamos no habían como cantinas, como esos lugares donde tú ibas a comprar comida. Entonces, claro, a las 9, 10 de la mañana tú querías como comerte algo y un ponquecito de alondra. Entonces, claro, yo siempre salíamos al receso y yo no iba a jugar ni nada, yo me sentaba como que en un puestico así, unas sillitas que estaban así y era vende y vende y vende. Dentro del salón de clases fue un poquito complicado porque los mismos niños del salón se paraban dentro de clases con el profesor, ahí donde estás tú, y se paraban y me decían, Alondra, dame un ponqué. Y era, fulanito, a tu puesto, Alondra, aquí dentro no puedes vender. Y yo, en la salida te espero. Entonces dentro de clase sí tuve que poner un límite porque ya me estaba como chocando con mis clases normales, o sea, con el estudio. Y recuerdo que dejé de hacerlo porque mi mamá no quiso que lo hiciera más y ahí viene el otro punto. Me encantaba vender, pero yo siempre fui buena estudiante. Me gustaba mucho vender, me gustaba mucho el dinero, me gustaba mucho la relación con las personas. Entonces todo eso mi mamá lo fue viendo y que yo iba más emocionada todos los días con dinero a la casa, pero yo, mamá, ¿qué puedo comprar con esto? Porque como que en ese momento no tenías la proporción del dinero, o sea, a ver, a lo mejor tenía, no sé, si vendía, mi mamá me llegó a decir que con ese dinero ella a veces compraba comida para un mes en la casa, o sea, que sí era significativo lo que se vendía. Entonces me decía, no, o sea, si con eso salíamos, íbamos para el cine, con ese dinero extra, yo te compraba cosas a ti para el colegio, o sea, sí era casi un sueldo para la casa. Obviamente en comparación a lo que mi mamá hacía, pues no, pero sí era bastante significativo, no era como al otro está jugando. Entonces mi mamá me enseñó a cuánto estás invirtiendo, cuánto le estás ganando. Entonces ahí creo que fue el primer punto de si el poquecito te sale hacerlo 50 bolívares, pues lo vas a vender en 100 bolívares. Porque estás invirtiendo en la salsa, en la leche condensada que yo le colocaba, entonces eso te sube el precio. Esto es lo que le ganas, pero le ganas, no sé, un 30%, pero ese 30% tienes que volverlo a invertir, por lo menos cuando estás comenzando, para crecer más. O sea, o si quieres sacas un sueldo, o sea, como que todo esto mi mamá empezó como siquiera como a empezar en ese momento vendiendo ponquecitos. Mi mamá ¿y cómo termina esto? Pues esta historia termina porque a mi mamá no le gustó que me gustara tanto la plata, que dice ella. Entonces ella decía que si yo desde muy chiquita no iba a querer estudiar más adelante, lo cual no pasó y lo cual entiendo su miedo, pero conociéndome, no sé si a lo mejor, o sea, a lo mejor eso que hizo, nunca lo vamos a saber, ¿ok? Nunca lo vamos a saber. Pero a mí me gustaba, tenía que dejarme. Pero ella sí tenía miedo de que yo no llegara a estudiar o que yo dejara de estudiar por ir a seguir la plata fácil, por decirlo de alguna manera, que fácil no es porque vender, eso es otro punto, pues más adelante en este proceso, en este diario del emprendedor voy a ir contándoles como mi proceso, porque sé también que el de mi mamá ha sido diferente, el de mi abuela ha sido diferente, el de mi tía ha sido diferente. Y sí voy a ir compartiendo un poquito de sus historias, más por cómo me han afectado a mí, que su vida privada en sí. Pero, como les digo, vengo de una línea larga de emprendedores. O sea, como que esto no es nuevo en mi familia. Y por eso tampoco lo veía como, ay, qué pena. O sea, yo venía de donde mis amigos tenían su mamá, eran abogadas y no hacían más nada o eran contadoras, ¿sabes? Mi mamá es una empresaria, emprendedora. Y era raro, para las personas no lo veían, era como extraño, pero yo nunca lo vi mal, ni feo, ni nada, porque es algo normal para ti en ese momento, pues. O sea, no es malo ni feo, por supuesto que no, pero sí por lo menos cuando yo estaba chiquita, sí se veía la diferencia. Ahorita no sé yo creo que es más normal, no sé también si es porque estoy más grande, díganmelo ustedes en los comentarios. No sé si ahorita una niña de 10 años pueda verlo así como yo lo estoy viendo, pero sí fue como, no sé cómo explicar, o sea, como que la gente me decía, ¿qué? Pero tu mamá estudió algo, y yo le digo, sí, pero no, o sea, no, mi mamá tiene una tienda de ropa de dama, y era como, y pues yo así como que, chico, a mí no me interesa, es lo máximo,
pero sí era raro. Ustedes me entienden. Y me dejaron, bueno, el cuento es que mi primer negocio nunca quebró. No sé, no me dieron la oportunidad de que lo quebrara o que prosperara más. Fue bien, fue todo excelente, pero no pude vender más por eso, porque mi mamá sentía que me iba a interferir con los estudios. Y en cierta parte sí lo estaba haciendo, en el sentido de que dentro de clases los niños me molestaban como para comprarme ponquecitos. Pero mis tareas nunca las dejaba de hacer, porque técnicamente cuando llegué a la casa sí hacía ponquecitos con mi mamá. Y mi mamá era, o sea, mi mamá hacía el 50%, el 60%, 80%, no sé, de los ponquecitos. Yo la ayudaba. No era como que yo llegaba solamente a hacer ponquecitos. Pero sí, yo me emocionaba tanto que yo pasaba la noche acomodando los ponquecitos para el día siguiente, anotando quién compraba, porque como que, no sé, María compró un ponquecito, fulanito, para yo llevar el control de cuántos ponquecitos vendía en ese día. Siempre los vendía todos, o casi siempre los vendía todos, pero no, yo tenía que llevar ese control. Entonces yo la noche me la pasaba como, yo creo que mi mamá vio algo ahí que yo no vi, obviamente. Les preguntaré y después les contaré. Pero sí, dejé mi primer negocio así. Y así empieza este diario del emprendedor. ¿Ustedes se acuerdan de su primer negocio? ¿Cómo fue? ¿Qué aprendí en este primer negocio? Aprendí mucho. Aprendí que me gustaban las ventas, aprendí que no me daba pena vender, supe desde que yo quería un negocio, que me gustaban las personas, que me gustaba hablar con la gente, que me gustaba resolver un problema, en el sentido de no había dulce en el colegio. Yo tenía el dulce y la gente era como, ay, qué rico, tenía ganas de comer algo. Como que yo sentía que yo les ayudaba. No sé si tiene sentido. Y eso me gustaba. Y desde ese momento creo que empezó a tener una semilla que tal vez ya la tenía, pero empezó a crecer. Y ahí creo que ya empezó a crecer. Pero cuéntenme su historia y nos vemos en un próximo Diario de Emprendedores. Bye.